requiere que tengan las actividades hechas, todo, para acceder al parcial y a la posterior promoción de la materia. Por eso yo vi que hay varios que, bueno, contestaron, hay otros que todavía no entregaron. Voy a ver si tengo que extender el plazo para aquellos que no llegan a hacer el cuestionario que les pedí, ¿sí? ¿Se entiende? Son poquitos los que faltan entregar, pero bueno, un poquito más de la mitad entregó, así que bueno, eso es lo bueno. Dudas de la clase anterior del tema, la reforma del 18. ¿Les gustó el tema? ¿Algo para destacar? Los quiero escuchar un poquito a ustedes. ¿Qué me pueden decir? Yo sé que es temprano, están con sueño, pero a ver, alguien que pueda hacer algún resumen para ver si estamos, y nos podemos ir despegando de la almohada. Sin vergüenza, anímense, ¿no? Acá escriben en el chat. Milagros. A mí no me quedó claro si con la reforma fue garantizada la gratuidad de la universidad. No, Milagros, la gratuidad universitaria llegó con el decreto de Perón 1949, que vamos a ver estas clases. No fue ahí que se determinó la gratuidad. La reforma, recuerden las páginas de Buchbinder, página 95, página 99, página 100, ¿contra qué apuntaba ese manifiesto que hicieron? Apuntaban contra el carácter elitista y cerrado de las clases dirigentes que usaban los círculos universitarios para sus objetivos, ¿sí? Apunten a eso. ¿Se entiende? La gratuidad fue muy posterior. Bien la pregunta de Milagros para adentrarnos en el tema. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más se acuerdan? ¿Algo más? ¿Cuáles eran los ejes de la reforma? O los ejes que podemos deducir de esa reforma. Se fueron creando los centros de estudiantes, es verdad. ¿Qué más? La modernización también un poco de los métodos de enseñanza. El compromiso de la universidad con actores sociales que luchaban por la democracia y la igualdad social. No. Asistencia libre. La palabra autonomía, libertad de cátedra, cogobierno, a veces no aparecen específicamente en el manifiesto liminar. De autonomía específicamente no se habla, se deduce de toda la cuestión, ¿no? Después de esta reforma, bueno, 1930, ustedes conocen parte de la historia, lo que pasó. Se derroca el presidente Hipólito Yrigoyen, las universidades quedan bajo el control del Estado central, comienza lo que se llama la década infame, se acentúa el movimiento reformista donde estudiantes y profesores siguen luchando por la autonomía universitaria, la independencia frente al poder político, algo que también ocurrió en toda América Latina, ¿sí? Se empezaron a crear universidades, por ejemplo, en 1921 se creó la Universidad Nacional del Tucumán, en 1939 la de Cuyo, y la posterior fue en 1953 la Universidad Obrera
con Perón, que después de su derrocamiento se transformó en la actual Universidad Técnica Tecnológica Nacional, la UTN, ¿sí? Después siguió con la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional del Sur, 1956. Sí que el sistema educativo iba en crecimiento de su matrícula. Pero bueno, ya iremos viendo cómo fue dando. ¿Alguna pregunta más de la reforma? Lean bien los textos, son muy interesantes. Como siempre digo, hay tantas opiniones y puntos de vista como autores escribieron sobre la reforma, ¿sí? Nosotros no le damos la verdad absoluta, le damos un parecer en base a los autores que seleccionamos, hacemos un recorte, porque hay que hacerlo, obviamente, ¿no? ¿Alguna vez antes habían escuchado hablar de esto de la reforma universitaria? ¿O es algo que fue nuevo para ustedes? Esto sí lo pueden responder, no acá los 12 que están presentes pueden decirme sí o no. ¿Escucharon hablar alguna vez antes de este acontecimiento tan importante que se generó en nuestro país? No, dice Agustín, no, no, la mayoría no. Bien. Milagros cuando se habla del gobierno de Irigoyen, bien. Bien. Bueno, acaban de adquirir algo, de conocer un movimiento que surgió en nuestro país, 1918, que hace 4 años se conmemoró su centenario, que se expandió a toda Latinoamérica, que se luchó contra ese sistema arcaico en la educación, no fue contra la iglesia, sino que era con el carácter cerrado y elitista. Los párrafos que sostiene Pablo Buchbinder, que yo les marqué las páginas, y que a esta altura nadie va a dudar de tenerlo en flúor delante de su mesita de luz, me imagino, ¿no? Eh, Refieren con bastante certeza, si bien la historia es cambiante, la historia es activa, ¿no? Porque se basa en base a pruebas e interpretaciones, así que el día de mañana puede cambiar también. Pero tiene bastantes fuentes primarias y secundarias fiables con las cuales podemos sostener que tiene un criterio acertado hasta que un día ya deje de serlo. Pero es muy buen material el que les estamos dando para que se armen su opinión, ¿sí? Así que bueno, el, el tema que nos convoca hoy es el comienzo del tema de la universidad durante el peronismo, ¿sí? ¿Alguien leyó algo de esto? Hemos sacado un texto elegido de un libro editado por la FEDUM, que es la Federación de Docentes de Universidades Nacionales, es decir, para que se entienda, es el gremio de los docentes de las universidades, ¿no? El gremio mayoritario, después hay otros menores, que editan los principales libros que van saliendo, autores, puntos de vista, y incentiva a escribir a los docentes. Bueno, y de esta editorial hemos incorporado ya el cuatrimestre pasado este libro del peronismo por las diversas posturas que refiere. Es un tema que a veces da el debate, quizás no un sábado a la mañana que los presiento un poco dormidos porque no los estoy viendo. Bueno, vamos a tratar de trabajarlo con la mayor pacificidad posible, eh, sin atacarnos entre nosotros, atacaremos el tema a lo sumo, eh, y más en estas épocas convulsionadas que estamos viviendo, ¿no? No es un hecho menor lo que pasó el jueves a la noche, eh, marca, marca un antes y un después en la reflexión, ¿no? Eh, yo no suelo coincidir con todo lo que se escuche, se dice en los medios de comunicación, ni nada, sino que a esta altura de mi vida ya y de mis profesiones hago interpretaciones propias. Pero sí, bueno,
cae dentro del contexto de nuestra materia, y son los momentos donde uno se tiene que aferrar a la Constitución Nacional, a la paz, a lo que es correcto, a pensar libremente como quiera, sin que se lo impongan, pero no ir a llevar la fuerza para imponer la doctrina de uno, ¿sí? Momentos que hay que estar tranquilos, no dejarse tampoco usar como rebaño, pero tampoco ir en contra de lo que son los intereses, digo yo, ¿no? De lo que somos los estudiantes, trabajadores universitarios, del pueblo, de la clase trabajadora. Eh, Eso es importante, ¿no? Mantener siempre, más allá de cómo le vaya a uno, decir, bueno, ¿en dónde estoy englobado? ¿Soy un trabajador? ¿Soy un estudiante? ¿Soy un universitario? Y bueno, no ir en contra de esa burbuja porque me voy en contra yo mismo, de uno mismo, ¿no? Y, y esto lo reflejo a veces cuando, esperen, estoy tomando, voy anotando los que van ingresando. Cuando uno ve que tengo colegas, estudiantes, vecinos, conocidos que dicen que van en contra de su clase misma trabajadora o universitaria, es decir, es un autosuicidio. ¿Sí? Es decir, eh, hay que tener reflexiones y siempre pensando en lo que es el bienestar de la población y del círculo que uno mismo pertenece, ¿no? Cuando a veces veo un trabajador manifestando en contra de los trabajadores, digo, qué cosa rara, ¿no? O alguien que es estudiante y manifestando en contra de las políticas que permiten la educación. Digo, qué cosa rara. Bueno, hay cosas así raras, ¿no? Este, pero bueno, cada uno es libremente de elegir la postura que quiera mientras lo difunda con la paz. Y en este contexto, en esta semana peculiar, nosotros vamos a tratar el tema de la universidad durante el peronismo, ¿no? Más acertado imposible, pero lo vamos a hacer, bueno, como siempre lo hicimos con el mismo respeto. Así que bueno, eh, comenzamos con el tema. A ver, ¿quién me puede explicar algo para no hablar todo yo y poder tomarme el mate tranquilo de el peronismo? ¿Sí? Remitiéndonos 1943, ¿no? En adelante. ¿Quién se anima? Sí, Darío, sí, 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 sí. Va bien con, con tus palabras. Hay un texto de la Universidad Nacional de Lanús, en base a lo que vos decís, eh, de Carlos Casali, que es un compilado de la Universidad de Lanús, que dice algo muy parecido a lo que vos dijiste. Dice, la novedad histórica que introduce el peronismo consiste en la interpelación específica del sujeto de esas prácticas, que es la clase trabajadora. ¿Sí? O sea que dice que hay una, como novedad histórica, se interpela a un nuevo sujeto específicamente, que es la clase trabajadora. ¿Mm? Esto está en un libro compilado de la Universidad Nacional de Lanús. No saben la cantidad de libros y bibliografía, obviamente, que tengo en mi escritorio en este momento al respecto del tema, para que no piensen que lo doy de una sola fuente, sino que vean eh, la pluralidad de materiales que usamos. ¿Sí? El libro que les hemos dado a ustedes, un capítulo, bueno, no les podemos dar todos, me encantaría darles 500, pero se me van. Resume varias ideas, así que bueno, muy bien lo que dijo Darío, coincide con muchos de los textos. Bueno, ¿Alguien? pero sí, sí, que surge en los 40 y que creo que también es por la unión de los sindicatos, ¿no? A ver, sí, el sindicalismo tuvo un rol bastante importante, eh, pero no es que el sindicalismo creó esto, sino que Perón ya se venía desempeñando en varias actividades eh, eh, relacionadas al trabajo, a la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Guerra, había estado también, ¿sí? Y había llevado a cabo una gran cantidad de medidas sociales, ¿sí? Y luego que
entre presiones políticas y desencuentros militares, el 8 de octubre del 45, Perón había sido detenido y enviado a la isla Martín García, luego al hospital militar. La CGT convocó una huelga el 18 de octubre, pero que se anticipó un día antes espontáneamente por los trabajadores, y lo cual culminó con su liberación, ¿no? Y ahí ya empieza su, su participación en las esferas políticas más fuerte que nunca, ¿no? Así que sí, hubo una fuerte eh, impronta del sindicalismo, como dijo acá Nora también, que aún se está interpretando todavía su rol y su papel, porque muchos años después se han desbloqueado las actas del confederal de la CGT de ese año, de ese famoso 17 de octubre, de qué iba a ser la CGT y demás, y surgieron no hace mucho escritos revisores de eso, y que yo pongo en cuestión algunos todavía, eh, por el rol que llevo en la actividad sindical y como abogado, en donde pesa todo lo que hay escrito en el país, yo sostengo que un acta de un confederal no refleja la realidad, ni de lo que pasa en la reunión, ni lo que sienten los representados. Entonces, pero bueno, no vamos a ir a ese punto porque yo tengo un criterio que es totalmente distinto y demoledor de todo lo escrito hasta el momento. Pero lo sostengo en qué fuente, lo sostengo en mi propia fuente laboral y de experiencia a la que me dedico, en la cual he estado como letrado legal y técnico de estos organismos, o sea que puedo decir cómo se hace un acta y qué cosas pasan en las actas. Entonces, tengo una visión distinta a los colegas historiadores. Pero no nos vamos a ir a eso, ¿no? Los sindicatos empezaron después de la década infame, claro, claro, sí, una, con una fuerte impronta, ¿no? Exacto, Jesús. ¿Mm? Hay mucha bibliografía en base a lo que vos decís, Jesús. Acaba de salir un libro nuevo también, y no se los quiero dar, que sería muy extenso, que justamente habla de la historia desde el punto de vista, la narra toda del derecho sindical. ¿Mm? Se llama Lucha y Poder, Historia de las Organizaciones Trabajadoras en la Argentina, de Giorgetti, que también lo acaba de sacar el sello editorial de la FEDUM, como les decía antes, justo lo tengo acá arriba, dentro de los 25 libros que tengo acá arriba en mi escritorio, eh, y, y habla de ese tema, también muy interesante, que bueno, eh, no nos podemos expandir tanto, ¿no? Pero sí, es muy interesante. Bien, más muy bien, ¿no? ¿Sí? Por lo que te referís un poco también, Jesús, es a la forja, la fuerza de orientación radical de la juventud argentina, ¿no? De los jóvenes de Argentina, que empezó eh, a formar una nueva clase de actores en los reclamos, ¿no? Y la CGT, la Confederación General del Trabajo, se consolidó, se constituyó en septiembre de 1930. Así que sí, obviamente, eh, y con dos facciones, que estaba una facción sindicalista y una facción socialista. Y ahí empezó su vida. Pero bueno, no me quiero expandir todo el tema de la CGT y el ámbito sindical porque, bueno, nos vamos a la vida de la noche, ¿no? Pero muy interesante. Muy buenos los aportes que están haciendo. ¿Qué más de este movimiento movilizador que fue el peronismo? ¿Qué más me pueden decir? Aunque no hayan leído nada, algo en su interior pueden decir porque algo habrán vivenciado en su familia seguro. ¿Y se animaron? ¿Se animan? ¿Se acuerdan o no? Muy bien las participaciones hasta ahora y las cosas que me han venido contando.
Profe, en un principio, por lo menos el primer gobierno de Perón está muy cuestionado por los militares, por más que él sea militar. O sea, se salió de ese lado como para decir, bueno, yo quiero, por más que siga su carrera militar, como que pensó más en la sociedad y no tanto en el golpe de Estado, como decir, bueno, vamos a ayudar a la clase trabajadora y no tanto dejarla de lado como se hacía también con los golpes de Estado que había hasta ese momento. O sea, lo que hizo fue mucha ayuda social antes de lo que son sindicatos y reivindicar al obrero. Muy bien, Marcela, sí, sí, en consonancia con lo que había dicho tu compañero también, que interpelaba a un nuevo actor, que era la clase trabajadora. Yo, por ejemplo, mi abuela nos tenía. En ese momento, con la época de Perón, era muy chiquitita, había perdido a su mamá y ella te decía que, bueno, pasaba Perón y Evita regalando juguetes, dando ropa por la calle sin problemas. O sea, fue acercarse mucho al pueblo en ese sentido, por lo menos en la primera etapa y que no había tanta diferencia. Bien, 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 bien. Me gusta ir escuchándolos para ver qué saben y cómo van. Bien. Muy bien eso. Acá me escribieron en el chat, sí, algunas medidas que hizo. Bien, milagro. Separar el Estado de la Iglesia, inclusive en la educación. Sí, milagros, pero esto fue después, porque al principio él llegó con el apoyo de la Iglesia. Después se separa. Cuando surgen las diversas leyes que saca, cuando empieza con el tema de la ley de divorcio y demás, bueno, surge un fuerte apartamiento de aquella normalidad que había surgido esa unión con la Iglesia, ¿no? ¿Sí? Después, en materia económica, estuvo lo del proyecto de la manufactura argentina, o sea, empezó a generar fábricas que hacían lo que es blanquería, lo que son electrodomésticos acá en el país. Claro. Todo eso, el tema del voto femenino, muchas cosas. Con lo anterior que habían dicho, ¿no? Perón, por un lado, favorecía el liberalismo católico, ¿no? Un sistema escolar propio y ratificaba la enseñanza religiosa en las escuelas. O sea que llegó con el apoyo de la Iglesia, ¿no? Incorporar toda una forma de control de la acción eclesiástica dentro de la educación también, ¿sí? Organizó la Dirección General de Instrucción Religiosa en 1947. Esto lo sostiene Adriana Puigdrol, lo explica muy bien en su libro. ¿Y cuándo se distancia? En el 54, cuando dicta la ley de divorcio, la ley de profilaxis, ¿sí? La supresión de las festividades religiosas, la supresión de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Después se divorcia de la iglesia, digamos, ¿no? Acá marca el quiebre y ahí marcas uno de los problemas que tuvimos, ¿no? Que hubo en esa época. Muy bien, Marcela, lo que está diciendo. A ver, para ir resumiendo hasta ahora los que se han animado a hablar. Vamos a encontrar siempre, y esto está reflejado por los autores, dos posturas, ¿sí? Yo siempre lo digo muy claro. La peronista y la antiperonista, ¿sí? Los que están a favor y los que están en contra. Los que ven todos como privilegios y los que ven que no. Los que ven como que la educación quería evolucionar aún más y los que ven como que tiraba por la borda todo lo que se había conseguido con la reforma del 18. ¿Se entiende? Son las dos posturas que se encuentran en esa época. ¿Sí? Voy a cambiar la red de Wi-Fi porque te está tirando, espérenme. Es decir, siempre vamos a ver las dos posturas disidentes. Y esto lo expresan los mismos autores, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa con la bibliografía que encontramos? Porque como no vivimos nosotros, creo los que estamos acá, ninguno vivió en esa época, vamos a encontrar diversas posturas de lo que se escribe, ¿no? Sí, como destaca un autor, dice, el peronismo resultó siempre un fenómeno movilizador, tanto para quienes lo vivieron y se identificaron inmediatamente, ya sea a favor o en contra, como para los historiadores que lo tomaron como objeto de estudio, ¿sí? Es decir, ¿qué fue lo que sucede con todo lo que he escrito? Que los primeros escritores, dice, abordaron este momento, fueron protagonistas de los hechos y sus textos, si bien tienen riqueza y brillo de testimonio, pero en la mayoría de los casos tienen la debilidad de una mirada subjetiva, sin reconstruir el más amplio análisis histórico.
ahora sí también destaca, en memoria de los sectores beneficiados, principalmente trabajadores y trabajadoras, ¿no? El origen de esto se asocia a una ruptura porque surge una nueva fuerza, un nuevo orden vinculado al pasado heroico de luchas, ¿sí? Así que sigue hablando un poco de lo que ustedes me nombraban antes, de este nuevo actor que se interpela en ese momento, ¿no? Oscar Terán, otro autor ya fallecido, ¿sí? Dice, una política que construyó los rieles, los caminos, o al menos los contornos por los que iban a circular las ideas, ¿sí? En esa época la opción se jugaba entre dos opciones, democracia o fascismo. En cambio, el coronel Juan Domingo Perón definió que se dirimía un partido en campeonato entre lo que era injusticia y lo que era justicia social. Y un tercer punto de vista a lo que se discutía en el momento, ¿sí? Se caracterizó la época por una notable redistribución económica en favor de las clases populares, en base un poco a lo que ustedes me estaban diciendo. Se efectivizó un proceso de inclusión de las masas trabajadoras en la vida nacional por vía de un populismo con rasgos autoritarios. Miren qué bien que lo define, ¿no? Era un populismo con rasgos autoritarios. Había violación de derechos políticos de la oposición y ampliación de los derechos sociales de los trabajadores, ¿sí? Un poquito, narrando objetivamente lo que pasaba, se lo puede ver como una crítica o no, ¿sí? Estos rasgos políticos también gravitaron profundamente sobre el ámbito cultural, porque la mayoría de los intelectuales se encontró formando filas en el antiperonismo. Los intelectuales, la cultura fue por otro lado. Sabemos que el gobierno de Perón delegó la educación en la Iglesia Católica, pero también se preocupó de expulsar toda voz disidente a ella. Hubo cesantías de profesores opositores, en las universidades hubo muchas renuncias y expulsados y se perdió una gran parte del plantel docente. Es decir, todo el ámbito educativo en las universidades estaban en las filas antiperonistas. Y demás. Estas son algunas de las frases que sostiene otro autor también, ¿sí? El peronismo, si bien era francamente mayoritario, ¿sí? Había una escisión política en la sociedad entre peronistas y antiperonistas, ¿no? Y si bien el peronismo era mayoritario, cuando llegabas al mundo de los intelectuales, esto se daba a la inversa, no era mayoritario. Esto también lo sostiene Oscar Terán en una de sus obras. Les estoy dando de cada autor que ha escrito algo. ¿Y por qué, profe? ¿Qué? ¿Por qué no era mayoritario? Y, a ver, cuando se van formando los adeptos políticos y los que no, la gente, los sectores van para un lado o para el otro según las conveniencias de su sector. Y quizás el sistema un tanto autoritario para manejar estas reformas afectaba en cierta parte de la composición de los claustros docentes y entonces se volcaban en una postura en contra, ¿se entiende? Porque en el peronismo, vamos a ver, siempre se escribieron dos facciones. Quienes dicen que Perón democratizó la educación y la hizo amplia, como dijeron ustedes, a los sectores más populares, y está la otra facción que dicen, sí, no, destruyó las conquistas que habíamos logrado en la reforma. ¿Sí? Hay dos formas de verlo. Es política también, ¿sí? Entonces, si a vos te gusta, o te resultaste beneficiado, o estás de acuerdo, decir cómo democratizó la educación, y si vos estabas del otro sector, vas a decir, no, destruyó todo lo que veníamos haciendo. ¿Se entiende? Porque cuando viene Perón, las universidades son intervenidas, interviene el poder político de la universidad, y ahora voy a explicar por qué también, para abrirles otra forma de verlo, ¿no? Se reemplazó los docentes, no contempló ni las autoridades ni la política partidaria estudiantil, prohibió la actividad política en los claustros, pero dijo hay que ordenar esto, estudiantes a estudiar, profesores a enseñar. Pero ahora voy a explicar por qué, ¿sí?
Siempre para poder entender un poco el peronismo hay que entender que Perón en sus raíces fue conservador. Era un militar, venía de los rangos altos de los mandos militares. Después se fue volcando a las políticas sociales y al pueblo y demás. Pero no deja de ser, en su origen, un militar conservador que giró en su política. Y de ahí toda la problemática que en sus propios sectores ha tenido. Como dice el texto que yo le sumé ahora, acá lo estoy viendo, son pocas páginas, ¿no? De los 4 peronismos, dice. Sube después de un movimiento del grupo de oficiales unidos, del GO, ¿sí? Y él había estado desarrollando una fuerte política en materia social ya. Y había canalizado históricas demandas sociales y culturales de todos los trabajadores. O sea que ya venía virando su forma, su ideología, o marcando un punto donde iba a apuntar, ¿sí? Había entablado vínculos con el socialismo, ¿sí? Con miembros de los que habían creado el Partido Laboralista, ¿sí? Así, había entablado amplios vínculos, y esto lo tiene justamente en el texto que nosotros seleccionamos. Pero yo siempre doy un ejemplo en clase para que ustedes entiendan la magnitud de lo que era el peronismo. Y esto algunos lo pueden conocer. ¿Saben por qué siempre va a haber divergencia o discusiones o posturas antagónicas? Yo les voy a dar un ejemplo. Quizás los más grandes o los más observadores se pueden dar cuenta. El peronismo a veces dividía a las familias entre los que eran partidarios y los que no. ¿Sí? Hermanos que se dejaban de hablar de por vida, porque uno era partidario y otro no. Padres con hijos, primos, tíos con sobrinos. Fiestas divididas en las familias, porque uno era peronista y otro no. ¿No escucharon hablar de estas problemáticas nunca? Observando sus ancestros. Opina un partido, el otro opina del otro, y seguimos trabajando juntos, uno está al lado, seguimos dando clases juntos, seguimos estudiando juntos, ¿no? O mantienen un matrimonio, bueno, sí, uno votó a uno, otro votó al otro. O en una familia, uno dice yo voy a votar a esto, yo voy a votar al otro, lo siguen contando en la misma mesa. En ese momento, ¿sí? No, separaba la familia. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de que pueda haber un libro único que contenga la verdad absoluta de cómo tienen que decirse las cosas y hacer si dividía hasta la familia la propia interpretación? ¿Cómo podemos venir tantos años después y decir, bueno, sí, pero esta era la verdad? Pasa que toda esa gente no la supo ver. No, con ese criterio no podemos analizarlo ni tampoco lo voy a enseñar nunca. ¿Sí? Los profesores que damos estos contenidos, hasta debatimos entre nosotros, y a veces ofuscadamente, ¿no? Yo siempre digo, nunca ni voy a tomar ni voy a hacer tomar a nadie ninguna postura en nada, siempre voy a mostrarle la gran cantidad de bibliografía que se utiliza para esto, destacando que en su momento dividió las familias, así que yo no puedo venir con la verdad absoluta de la solución de todo eso porque sería un dictador, ¿se entiende? Acá, miren. La primera fila de material que estamos, no piloto porque me puede caer, no me entra en la cámara, que estamos utilizando para hoy, ¿no? Y es la parte que recorté para hoy. Si me ven otra semana, recorto otra pila más, y si les muestro todo lo que tengo acá, ¿sí? Por lo general trato de que no me falte nada de lo que se haya escrito al respecto. Y después tengo unos 500 archivos más en la computadora, ¿no? Pues no me entran todos acá en mi casa, ya no tengo lugar en las bibliotecas. Entonces, uno puede analizar mucho, y puede leer todos los autores, y todas las posturas, y que esto fue bueno, y que fue malo, y que hizo esto, y que hizo lo. Dividió la familia. Así que ya de eso le estoy diciendo que no era un tema que podemos con una frase resumirlo. Sí, en la gran bibliografía utilizada, en las grandes conclusiones que uno trata de extraer, los grandes debates y toda la cantidad de años de estudio, uno puede decir que fue una política que se interpeló, como dijeron ustedes,
a un nuevo actor social que era la clase trabajadora. En un contexto particular, ¿sí? Que había que sustituir el sistema de la sustitución de las importaciones, donde apuntaba a la clase técnica industrial y se apuntaba a la formación de esta clase industrial, porque acompañaba todo un proceso de desarrollo económico del país. Y acá hay un quiebre en otros que te dicen, autores de prestigio, Pablo Buchbinder, ¿sí? Marcada postura antiperonista, pero Pablo lo sostiene bien porque él dice, no fue un logro de Perón, sino que acompañó un movimiento que se da en todo el mundo, que era el desarrollo posguerra mundial, con lo cual lo que estaba haciendo era acompañar ese movimiento. Así que tratando de quitarle, por sus convicciones personales, un poco de quizá de mérito, por así decirlo, dice no, la situación que se vivía posguerra mundial era el desarrollo y él apuntaba a seguir, no inventó nada. Bueno, está bien, y son posturas que lo critican. Están en el que dicen vino a hacer un giro, interpelando una nueva clase técnica y trabajadora, y no fue solamente acompañar un movimiento que se venía dando en el mundo. ¿Entienden cómo se plantean las posturas? Siempre va a haber posturas peronistas y posturas antiperonistas. Según el autor que elijo, va una u otra. Y están otros, que son los que tratamos de elegir nosotros, que lo plantean la situación y va marcando ambas posturas para que el estudiante vaya englobándose en la que más le guste. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿escucharon hablar de esto, de cómo se dividían? Un aporte muy importante, pero al principio cuando dijo mi bisabuelo era guionista y el resto de la familia, pero ella dice Perón, los libros, el libro de, por ejemplo, de Adriana Puigros, con objetividad cita, dice el miedo que tenían a los cabecitas negras, ¿no? Se le llamaba, ¿no? Pero ese relato de Marcela, de lo que pasó en la familia, lo que estoy tratando de explicar, marca que claro que había dos posturas que podían dividir familia, ¿cómo no van a dividir intelectuales? Se dividió la familia, ¿sí? Y Agustín dice que la familia cada vez que comían los domingos discutían sobre eso y después terminaban peleando, exacto. Pero por lo menos se seguían juntando, ¿no? ¿Por qué saco esto de la familia? No estamos analizando las estructuras familiares, pero ¿por qué digo esto? Para poder decirles que había dos posturas claras tan fuertes que si dividían la familia podían dividir todo, ¿sí? Podían dividir todo. ¿Mm? Hoy se puede debatir, sí, hoy se sigue debatiendo entre quién es el partido del otro, ¿verdad? Y más después del acontecimiento del jueves, se sigue debatiendo, pero las familias siguen comiendo juntas, por lo menos algunas, ¿no? O se siguen hablando. Antes era desterrar al hijo que, o al familiar o al hermano que pensaba distinto, ¿sí? ¿Ves? Jesús dice, bueno, pero era todo de un punto de vista, no bancaban nosotros, pero estaban todos juntos. Pero yo voy a los casos específicos, como el que cuenta Marcela, que en la familia se dejaban de hablar, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a conseguir un texto que les diga a ustedes esto era así? Jamás lo haría con ningún tema tampoco, ¿no? ¿Se entiende? La amplitud del criterio. Y encima, para complicárselos un poco más, miren lo que les dice el texto en la página 23. El justicialismo organizó una estructura partidaria con miembros de distintos orígenes ideológicos, ¿sí? O sea que encima habían tomado distintos vínculos ideológicos, o sea que por eso era muy difícil ver en su formación una estructura que responda a un solo modelo, ¿no? ¿Mm? Después, bueno, le explica todo cómo se fue formando, quién nombró de vicepresidente. Muy buenos aportes. Por eso siempre digo, no graben las clases para que cada uno se pueda expresar libremente y decir la postura que quiera y opinar, ¿no? Y que lo que digamos acá quede acá, ¿no? ¿Qué más les explica el texto? Yo les separé 4 frases buenas para que ustedes puedan explicar después en la semana en el foro, que son claves dentro del texto, ¿no? Después, miren lo que dice en la página 24. Dice, el peronismo fue un movimiento pluriideológico y lo integraron católicos, judíos, musulmanes, dirigentes marxistas y agnósticos. Esta diversidad estuvo estrechamente vinculada a la estratificación social de la Argentina, edificada con la afluencia de inmigrantes de diversas comunidades étnicas y nacionales.
Miren otra vuelta de rosca que le da al tema, ¿no? Pluriideológico. Como lo señala Ronan Rain, el peronismo protagonizó una experiencia de asimilación cultural sumamente exitosa. Si bien la Iglesia Católica aumentó su influencia en el área educativa ya desde los años 30, las 6 universidades argentinas durante el peronismo mantuvieron su condición de instituciones con una amplia pluralidad religiosa, étnica y partidaria. Lo sostiene tanto Recalde como Puigros, que sostienen estas referencias, ¿no? Les estoy haciendo más que una explicación del peronismo, ¿no? Una explicación de toda la bibliografía que existe al respecto, ¿no? Después cada uno se va sentando donde le quede más cómodo, ¿no? ¿Qué pasó con el ascenso del peronismo? Dice, se dividió todas las fuerzas partidarias y la disputa política nacional se trasladó al seno de las universidades. A acá queríamos llegar. Bien, pues también tenemos que relacionarlo con otra materia un poco, ¿no? Es decir, toda esta disputa política fue al seno de la universidad, ¿sí? Docentes y estudiantes se movilizaron, ¿sí?, en ambas expresiones electorales, ¿no? Algunos fueron a favor del peronismo, ¿no? Y otros fueron en contra. Por eso miren que viene el texto, cómo les va explicando con una cierta objetividad, ¿no? Tampoco siempre hay algo subjetivo. No se le puede pedir a un autor que no ponga nada de él en el tema porque no sería imposible escribir, ¿no? Siempre estamos parados en un lado, ¿no? Las nuevas agrupaciones que surgieron, les explica, ¿sí? La famosa FATUM también surgió en ese entonces, que es la Federación de los Trabajadores de las Universidades Nacionales. Es decir, FEDUNES de los docentes, FATUNES de los trabajadores no docentes o administrativos, ¿no? Que hoy en día articulan juntos. Hubo renuncias, cesantías y enfrentamientos entre los grupos identificados con el oficialismo y la oposición. Página 25 del texto, ¿no? Y miren acá, le dice, las tensiones en la universidad de 1946 fueron análogas a las disidencias de la UCR con los conservadores de Córdoba del año 18. O sea que se produjo esa misma diferencia que vimos entre la política del año 18 en Córdoba, acá también había esa disidencia. Estoy explicando la historia, cómo venía todo, los planes quinquenales, la Constitución del 49, un nuevo modelo económico y la Universidad Obrera Nacional, ¿sí? Esto es bastante interesante porque hay que entender que hubo una importante reforma en el sistema educativo, pero todo estaba relacionado, ¿sí?, con esa industrialización que era el eje central del proceso económico interno. ¿Por qué? Porque el peronismo tenía 3 ejes principales de su doctrina, que era la justicia social, lo podemos resumir como una distribución más justa de la riqueza para aliviar las injusticias sociales, la independencia económica, una mayor autonomía con los países desarrollados, y la soberanía política, que era una tercera postura que había en la Guerra Fría que se estaba desatando entre Estados Unidos y Rusia, ¿sí? En este aspecto, ¿sí?, el peronismo busca la industrialización como eje central de todo su proceso económico interno. Incluso cuando dijimos que la clase interpela para esto a la clase trabajadora como nuevo ojo, nos referíamos a eso, que se pasó al plano de educación técnica en el nivel superior, ¿sí?, porque esta no tenía una vinculación con el sistema productivo hasta el momento. Y esto era lo que se quería un poco modificar. ¿Se entiende? Entonces, hubo que refundar toda la matriz confesional que había en la educación, ¿sí? Y surgió una matriz más autoritaria, ¿sí?, y tradicional. Se introduce la enseñanza de la obligación de religión en las escuelas, se interviene en las universidades sustituyendo a los rectores, ¿sí? Hubo, obviamente, una protesta de los estudiantes ante esto, hubo cesantías de docentes, las casas de estudio quedaron sometidas al poder político, ¿sí?
Pero había una necesidad de sustituir todas estas importaciones, productos de la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica del 1929. ¿Mm? Y todo esto interpelando a la clase trabajadora. Porque se sostenía que había una problemática que era la escasa o la nula vinculación que tenía la educación técnica. Si voy rápido, no me llegan a entender, me frenan. La escasa vinculación que tenía la educación técnica con el sistema productivo, ¿sí? Es decir, se veía como una disociación de esta educación con el sistema de producción, que justamente era lo que se trataba de vincular en esta época del peronismo, ¿sí? Se sostenía que la UBA formaba profesionales vinculados a una economía agroexportadora capaces de cumplir con un rol político, pero no era lo que se quería ni se necesitaba en el momento, ¿sí? La Universidad de La Plata también formaba profesionales que tenían competencias técnicas, ¿sí? Para la producción industrial. Pero el modelo no requería tanto ingenieros, agrónomos y veterinarios, que era lo que ofrecía la Universidad de La Plata, ¿sí? Había un predominio de profesiones liberales para la formación de cargos gobernantes, el profesionalismo, ¿sí? Ayudar a la clase agroexportadora, que era la minoría, ¿sí? Y había una creciente demanda de los sectores industriales que requerían mano de obra entrenada y con diversos grados de calificación. ¿Se entiende el panorama que estamos viviendo y el por qué eran necesarias las reformas? ¿Sí? La mayoría de los sindicatos ayudaron a esto porque se unificaron en la CGT. Los grandes industriales que se opusieron al peronismo, ¿sí? Obviamente, la sociedad rural también, hubo mucha oposición, ¿sí? Y acá tenemos dos modelos antagónicos, ¿sí? Esto lo anotan, anótenlo. Por un lado teníamos la enseñanza tradicional universitaria, centrada en los saberes teóricos, con escasa orientación práctica, sin experiencia en el mundo del trabajo y separada del sector industrial. ¿Anotaron? Lo repito, una enseñanza tradicional, centrada en saberes teóricos, con escasa orientación práctica y sin experiencia en el mundo del trabajo, a la vez que estaba separada del sector industrial. Por el otro lado tenemos una enseñanza técnica, con un perfil de ingenieros orientados al saber hacer, para insertarse rápido en el sector industrial. ¿Pudieron anotar las dos posturas antagónicas? ¿Sí? Bien. Tomo el silencio como un ok. En la clase siguiente vamos a ver, obviamente, la Universidad Obrera Nacional y el debate parlamentario para no adentrarnos tanto a eso. ¿Se entendió el panorama con el que nos encontramos? ¿Sí? En esta primera clase que damos de peronismo, que no me quería tener ni muy histórico ni muy político, sino mostrarle la pluralidad de versiones que hay, la necesidad que había de desarrollar. Y sí, obviamente que Perón fue en contra de la autonomía universitaria porque las intervino y demás, sí. ¿Fue en contra de lo que vimos en la clase pasada de la reforma? Sí, fue en contra. ¿Hay explicaciones por qué? Hay explicaciones, nos pueden gustar o no nos pueden gustar. O podemos estar a favor o no. En este reordenamiento de una educación que sirva para el pueblo, él sostenía que si era educación del pueblo, porque no era solamente para el pueblo, él decía era del pueblo, no podíamos tener un modelo educativo que vaya en contra de los intereses del pueblo. Por eso la raíz autoritaria en las intervenciones, ¿sí? Por eso tenía que, si era del pueblo y para el pueblo, no podía ir el sistema educativo contra el pueblo. Entonces, autoritariamente, y es verdad lo que dicen los libros textos,
marcó esta supresión de autoridades, intervenciones y demás, ¿sí? Claro, no era exacto lo que dice Nora en el chat. O sea que les abro la mente y el panorama, y a partir de esto es muy difícil marcarse una postura u otra definidamente, es muy difícil, porque ya ven todas las cuestiones, todo lo que había que hacer, todo lo que se pudo hacer, fue el mejor medio, no fue el mejor medio, era lo que convenía, no era lo que convenía. Bueno, a partir de esto se empiezan a generar muchos debates. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta el contexto histórico que vivíamos, se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se estaba saliendo de la crisis económica del 30, de un modelo de desarrollismo, un modelo de industrialización, ¿sí? Y bueno, y la manera de hacerlo fue intromitiéndose el poder político en las universidades, ¿sí? Y tratando de que se reorganicen los claustros. O sea que acá vamos a tener siempre las dos posturas. Perón democratizó la educación versus destruyó las conquistas de la reforma. ¿Se entiende? Sí. En la clase que viene vamos a avanzar un poquito más con la creación de la Universidad Obrera Nacional y demás. Y vamos a seguir viendo estas dos posturas antagónicas que confrontaron todo el tiempo y que hoy confrontan en la bibliografía de análisis. Yo les dejé ahí un foro de 4 preguntas para que elijan una de las 4, que explique uno de los 4 temas, no tienen que explicar las 4, es uno solo de los 4, ¿sí? Para que realicen tranquilos en la semana, ¿sí? Y no se olviden de ponerse al día con los anteriores, y la clase que viene vayan haciendo un repaso en la semana para preguntarme todas las dudas que haya al respecto de los temas de cara a la primera instancia parcial, ¿sí? Así que la clase que viene vamos a tratar de que puedan estar con micrófono, con cámaras, a horario, y poder hacer una revisión de todos los temas que estamos viendo y aclarar todas las dudas, ¿sí? Bueno, quedo abierto a preguntas, comentarios o algo más que quieran decir. Profe, de esta clase Sí. solo la copia esa que dice los 4 peronismo universitarios y el Sí, de Puigros. hay un solo tema, hay un solo texto esta clase, sí. ¿Y el de Puigros, que es el de la clase que viene? No, el de Puigros, me parece que lo suprimimos de la clase 5 y lo acortamos. Ya Bueno. les digo, igual si a alguno le interesa o quiere más material, pero obviamente que no dudan en pedírmelo, tenemos todo, ¿no? No, está, el de Puigros está, sí, no lo sacamos, no, había otro que habíamos sacado. Ok. Habían otro. O sea, ese es de la clase 5, el de Puigros. Sí. Entiendan que algo ya les he comentado hoy, ¿no? Este es el de Puigros. ¿Qué pasó con la educación argentina? Entiendan que a veces ven un texto 2, 3 o 4. Todos hablan de la misma época. Y es más, se citan entre ellos. ¿Sí? Se citan entre ellos. No pusimos el de Buchbinder este año, pero estos citan a Buchbinder. O sea que leer varios textos no es, uy, qué complicado. No, el primero lo vamos más o menos entendiendo. El segundo me va cerrando las ideas. El tercero me avanza un paso más y el cuarto me pone una esfera superior. Es decir, porque todos hablan de la misma época. Por eso está bueno leer varios breves, ¿sí? Y es mejor eso que darles uno solo de 200 páginas, que capaz que no te gustó la postura que estaba tomando al principio y chao, te leíste 200 páginas de tortura. ¿Se entiende? En cambio acá que elegimos variedad y breves, ¿no? Para que tengan en ese recorte varias posturas, pero breves, y cuando ya llegas al último texto ya lo vas manejando de taquito, ¿sí? No obstante, alguno quiere algo más, me puede escribir, no, ningún problema. Pero bueno, elegimos todos los que sostienen esta disidencia que yo les marqué al principio, que hay dos posturas, las que están a favor y las que están en contra, ¿no? Y a eso tratamos de apuntar para explicárselo a ustedes, ¿sí? A abrirle las mentes. Por eso es importante, bueno, muy buenos los comentarios que hicieron, muy bien lo que explicó Marcela y todos. Por eso nos gusta grabar las clases para que cada uno se pueda expresar libremente, ¿sí? Y eso es un pedido que siempre hacemos. Bueno, chicos, ¿dudas? ¿Algo más que quieran comentar?
No, nada, profe. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, nos estaríamos viendo el sábado que viene. Traten de, el sábado que viene podemos hacer algo más activo, nos prendemos las cámaras, conseguimos algún micrófono y podemos entre todos ir haciendo el cierre de estos temas, ¿sí? Y aclarando las dudas. ¿Les parece? Bueno, Bueno, amigos, buen fin Bueno. de semana. Hasta luego. Buen fin de, hasta luego. Chao.